De gracias a Dios por la vida de esta persona que está hoy a tu lado. Que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llenen su vida y le complementen completamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que complementa todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a hablar de el engaño. Inicialmente vamos a compartir este dibujito. Yo no soy tan bueno con los dibujitos, pero me sirve para poder explicar lo que se quiere. Una de las cosas bien importantes es entender que toda la palabra del Señor habla del plan de Dios para nuestra vida. Ese plan de Dios implica una activación. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, implica una activación. Es como cuando tú adquieres un paquete de celular y le dicen, sí, hay que activarle ese paquete en su celular o en su televisor, depende de lo que usted adquiera. Entonces, una vez usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice que se activan las armas espirituales. Esas armas espirituales son necesarias que se activen en nuestra vida para poder permanecer en la libertad de las cautividades y las opresiones del pecado. En muchas oportunidades, nuestra vieja naturaleza tiene oportunidades con nosotros porque nosotros no estamos utilizando adecuadamente nuestras armas espirituales. Si nosotros empezamos a disfrutar de esa libertad de las cautividades y las opresiones del pecado, vamos a empezar a ver que nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, se vuelven fructíferas y fértiles. Si nosotros empezamos a ver que las cosas en las cuales estamos involucrados o en las cuales hacemos parte son fructíferas y fértiles, empezamos a disfrutar de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Si eso empieza a funcionar en nosotros, las promesas, la salud, la prosperidad, la seguridad, la paz, la armonía y todas las promesas de Dios, empezamos a ver que nosotros empezamos a disfrutar de una vida en abundancia y plenitud. Cuando eso empieza a hacerse evidente, empezamos a ver cómo vivimos en un bienestar y obviamente se visualiza un futuro bastante bueno para nosotros y una esperanza. Y si eso se puede consolidar, pues podemos trascender en Cristo Jesús y obviamente empezamos a ser coherederos con Cristo. Este es el plan de Dios para todos los creyentes. Pero obviamente, para que ese plan no funcione en la vida del creyente, dice que el maligno, Satanás, el diablo, la culebra, todos los nombres que tiene el diablo, realmente ha implementado un plan que podemos mirar en ese cuadro que estamos viendo, ¿cierto? Y obviamente su idea a través de todo esto está fundamentado en 4 cosas que pueden ser más, pero que yo he querido poderlas involucrar en estas 4 cosas. Una, primera, reprocesa las heridas del alma. Obviamente no estamos hablando de eso, no estamos hablando de sanidad interior, estamos hablando más de las maquinaciones del maligno, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de represar las heridas del alma, estamos hablando de sanidad interior, pero lo que hemos hablado no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando más de las maquinaciones del maligno, que es esta segunda columna que vemos aquí abajo, ¿cierto? Y si esas maquinaciones funcionan en nosotros, obviamente también va de la mano esta columna, perdón, que se llama naturalizar el pecado, y hay otra columna que también se activa, que es el formateo mental a través de las costumbres, ritos y tradiciones. Esto es lo que contamina al hombre, lo que plantea la palabra, que eso es lo que contamina al hombre, y de esto hemos hablado, de los malos pensamientos, de los falsos testimonios, hemos hablado de las mentiras, luego hablamos del robo, en todas sus expresiones, hablamos de las mentiras, hablamos del miedo, hablamos de la culpa, y hoy vamos a hablar de el engaño, para que lo vamos a entender.
Nosotros no hemos hablado de heridas del alma, que corresponde a, dice, es un reproceso de heridas del alma que se supone que cuando uno recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esas heridas del alma ya fueron sanadas y tienen menor afectación sobre nuestra vida y le dan muy poca oportunidad, debían darle muy poca oportunidad a las maquinaciones del maligno. Obviamente eso fue lo que estamos planteando. Entonces hemos visto los malos pensamientos, los falsos testimonios, el robo, la mentira, el miedo a la culpa y hoy vamos a hablar de el engaño. Es algo muy interesante lo que vamos a ver porque como lo vamos a ver en el desarrollo de esta predicación, vamos a darnos cuenta de que quizás nosotros, aunque no nos hemos dado cuenta, hemos vivido engañados o engañando durante mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que uno encuentra y escucha es que normalmente hay muchas personas que ofrecen a otras grandes rentabilidades y ganancias para que las personas, llamémoslas ingenuas, inviertan en negocios dudosos que finalmente van a llevarlos a que pierdan su inversión. Hay otros hombres de negocios que adulteran los estados financieros para defraudar a sus asociados y evadir impuestos. También escuchamos constantemente en las noticias y ahora más con esta pandemia de contratos con sobrecostos, con lo cual logran defraudar las finanzas públicas de los municipios, los departamentos y a nivel nacional. Quizás también uno por diferentes razones y en este tiempo donde hay muchas estafas y robos virtuales, nos han engañado y nos han robado nuestro dinero. Entonces, una de las cosas bien importantes cuando uno entiende todo este tema del robo, las estafas, la defraudación, es que hay un componente que aglomera todo esto que es el engaño. Pero una de las cosas bien importantes que uno tiene que entender que hay un ladrón empeñado en quitarnos a cada uno de nosotros lo más valioso que un creyente puede tener, que es su futuro como hijo de Dios y obviamente el poder disfrutar desde ahora la vida eterna. Para eso, el maligno coloca un empeño tremendo, tremendo para alejar a las personas de la verdad y el camino de la vida que nos trae libertad del pecado y vida en abundancia, tal como lo veíamos anteriormente, como es la voluntad de Dios. La Biblia nos advierte claramente sobre ese accionar del maligno en nuestra vida en Apocalipsis 12, versículo 9. Dice más o menos así, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, él fue arrojado y vino con todos sus asociados, cierto que también se rebeldizaron contra Dios y fueron arrojados a la tierra y aquí los tenemos engañando a todo el mundo. Cuando uno lee con detenimiento lo que dice la palabra, dice claramente, Satanás, el diablo, el maligno, engaña al mundo entero. Eso es lo que, en últimas, eso es lo que el Evangelio nos habla y nosotros debemos tener eso muy en cuenta. Entonces, cuando dice que engaña al mundo entero, es que engaña a todos. Engaña a todos. O sea, es una cosa bien importante y obviamente una de las cosas para evitar ser engañados es tener claro que una de las cosas bien importantes dentro de todo el proceso de estrategias y maquinaciones del maligno es engañar a todo el mundo. A veces las personas se equivocan, ¿cierto? Y creen que no. ¿Por qué? Porque algunos se creen que son buenos creyentes, porque hacen buenas obras. No es que yo soy buena persona. No, el maligno a mí no me engaña, ¿cierto? Y otras, pues de pronto desarrollan una serie de actividades muy religiosas, entonces también dicen, no, es que yo oro mucho, yo hago muchos ayunos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas bien importantes que debe caracterizar a todo lo que hacemos para Dios, no es que los ayunos, la oración no esté bien, sino que debe evitar que nosotros caigamos
en una ritualización y en una rutinización de nuestra vida espiritual. Porque si nosotros caemos en una ritualización y en una rutinización de nuestra vida espiritual, finalmente esa vida espiritual se va a volver una vida religiosa, en donde no vamos a ver que realmente pasen cosas importantes en nuestra vida. Y obviamente nosotros debemos tener en cuenta que la misma palabra nos habla con respecto a esa situación, a ese engaño religioso para que lo entendamos. En 2 Corintios 11, versículo 13 al 15, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y en general a todas las iglesias de esa época y a las iglesias de esta época para que nosotros no nos llamemos a engaños, porque a veces la gente dice, pero es que cómo puede ser posible que esa persona que parecía tan espiritual, tan ungida, etcétera, etcétera, pues haya hecho eso o se preste para hacer eso, ¿sí? Es que lo entendamos. Dice la palabra con respecto a cómo ese espíritu de engaño religioso se ha infiltrado en las iglesias y no se infiltró desde ahora, se infiltró desde la antigüedad. No solamente se habla en Corintios, sino también se habla en Apocalipsis, cuando se habla de las iglesias como personas que aparentemente parecían muy religiosas, muy santas, indujeron o llevaron, convencieron a las personas más ingenuas a hacer una serie de cosas que realmente no estaban bien para las cosas de Dios, inclusive para la sociedad en la cual estaban viviendo. Entonces dice 2 Corintios 11, versículo 13 al 15. Dice claramente, el apóstol Pablo haciendo esa denuncia, dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Entonces claramente el apóstol Pablo establece que la infiltración del maligno en las iglesias, ¿cierto? Ocupa tanto los altos cargos o los cargos importantes en una iglesia o en una congregación o en una empresa, porque es que el maligno no solamente se infiltra a través del engaño dentro de la iglesia, sino también en todos los círculos de poder políticos, económicos, financieros del mundo, se infiltran ellos y coloca, como dice acá, falsos apóstoles, o sea, los coloca personas en rangos muy altos, y también coloca obreros fraudulentos, o sea, coloca personas en un bajo rango. O sea, en bajo rango, alto rango, para abarcar todo el espectro de esa congregación, de esa empresa o de ese escenario donde el maligno va a ser. Y obviamente dice que todos se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Todos, en el caso de los que se infiltran en las iglesias, todos hablan de que los envió el Señor Jesús, que Jesús les habla, que el Espíritu Santo les habla, que están visionados por el Espíritu. Todos dicen eso, o sea, ninguno va a decir lo contrario. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora vamos a explicar el tema del ángel de luz. Así que no es extraño si también son ministros. O sea, claramente está diciendo que Satanás infiltró la iglesia de ese tiempo, ¿cierto? Porque lo habla aquí en Corintios, lo habla el apóstol Pedro y se habla en Apocalipsis. Dice que el maligno infiltró, ¿cierto? Logró infiltrar la iglesia de ese tiempo y obviamente la iglesia hoy en día también está infiltrada realmente de ministros, dicen de ministros de Satanás, que se disfracen como ministros de justicia. Obviamente dice que el fin de su obra va a ser de acuerdo a lo que hagan. Entonces, una de las cosas bien importantes es que una de las estrategias del maligno hacia la vida de los creyentes es engañarnos a todos. Dice que él, como dice Apocalipsis 12:9, dice, engaña al mundo entero, a todo mundo. O sea, claramente, si uno no quiere ser engañado, obviamente primero tiene que ser consciente de que hay alguien que es muy poderoso, que se ha infiltrado, ¿cierto? Que tiene personas de alto rango metidas en las iglesias y tiene también personas de un rango bajo, porque no crea que solamente los que, digamos, trabajan para él, para ver a la gente realmente de lo que debe ser y meter a la gente en un mundo religioso en donde la rutinización y el ritualismo es lo que manda.
Así no pase nada en la vida de la gente. En la vida de la gente, en nuestra vida, como hijos de Dios, tiene que pasar algo. Pasar cosas buenas y también pasan cosas malas, pero pasan cosas. O sea, una cosa es que no pase nada, si eso no tiene ni sentido, tiene que ser algo dinámico. Obviamente, como dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, hemos hablado que una de las estrategias que tiene el maligno y que obviamente dice que está aquí en la tierra para engañar a todo el mundo. Entonces, una de las estrategias del maligno, por eso es que todo lo que hace el maligno, personas que les parece bien y que simpatizan con eso, dice, obviamente lo hacen sobre los demás. Entonces, los engañadores, los estafadores, esas personas que viven tratando de aprovecharse de los demás, pues obviamente lo que están desarrollando y siguiendo la filosofía que tiene el maligno sobre el mundo, ¿cierto? Cada cual pues tiene su función. El maligno lo que quiere es alejar a todos los hijos de Dios de la verdadera búsqueda de Dios para que disfruten de la libertad de la cautividad y las opresiones del pecado y puedan vivir una vida en abundancia y poder finalmente trascender. Obviamente, los otros engañadores, los estafadores, los timadores, los ladrones, etcétera, etcétera, normalmente son para beneficio propio. Entonces, ¿qué es engañar? Engañar es un acto o una declaración que oculta la verdad. Es una cosa bien interesante como vamos a ver ahora. O es promover una creencia, un concepto o una idea que no es cierta. ¿Sí? Volvamos a repetir. El engaño es un acto o una declaración, es una manifestación o es un acto, ¿cierto? Que realmente oculta la verdad. O es promover una creencia, un concepto o una idea que no es cierta. El engaño parte de un hecho, que todo lo que el engaño maneja no es cierto, no es verdad. Así como lo vamos a ver ahora, así como en la serpiente, Satanás a través de la serpiente engañó a Eva, obviamente haciéndole creer que eso que iban a hacer era verdad, pero obviamente ese es el concepto del engaño. El engaño puede implicar disimulo, propaganda, distracción, camuflaje, ocultamiento, ilusión, falacia, artimaña, trampa y fraude. Hoy en día, una de las cosas que más ve uno es información que es falsa. O sea, las redes sociales hoy en día difunden montones de informaciones que no son falsas y que algunos realmente creen que pueden ser verdaderas y las replican. Y usted ya cayó, usted ya fue engañado, ¿sí? Y obviamente, como dicen ahí, pero no se afane. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el maligno dice que engaña al mundo entero. O sea, engaña a los más avispados, a los más preparados, e igualmente engaña a los menos preparados y a los menos que están alerta. O sea, él engaña a todos. Entonces, lo importante de eso es estar uno claro que él engaña a todos. Que inclusive uno es el que, como el cuento del que se engaña, y que obviamente a veces uno se cree como muy especial y solamente los actos de uno son los que definen que realmente qué tan especial soy. Yo por eso siempre he dicho, el que tiene que hablar de uno es el testimonio, no toda la barbacha que uno echa, porque es que habladores, eso lo que decíamos ahí, el engaño es una declaración. Y gente experta para engañar, eso hay por montones, para convencer a todo mundo de cosas que no son ciertas. Una de las cosas bien importantes para entender desde el punto de vista y el concepto bíblico, es que el engaño y la mentira vienen de una misma fuente. En Apocalipsis 12, versículo 29, como decíamos anteriormente, dice que el maligno se dedica a engañar a todo el mundo. O sea, el engaño viene de. Él es el originador, es el ejecutor. ¿Por qué? Porque le da excelentes resultados. Además, como ha encontrado tanta gente ingenua, y le mete alguna cosa, por uno se pone a mirar, ¿por qué el cuento de las pirámides de DMG, que pasó hace ya como 20 años, el cuento de las pirámides, ¿por qué hoy en día vuelve y replica y sale otra pirámide, y vuelve y replica y sale otra pirámide, y la gente sale a decir, no, es que esta no es una pirámide, esta es una inversión, sí, lo mismo, es que esto, no importa cómo usted la llame, es una inversión que compensa a la gente de grandes rendimientos financieros,
pero es una inversión dudosa que obviamente, o sea, uno dice a la gente, pero usted ya verificó la fuente de eso. De hecho, la palabra dice, ¿cierto? Dice que uno tiene que probarlo todo. Entonces uno, bueno, exactamente. Ah, sí, ¿cómo se llama esa empresa? ¿Dónde tiene la sede? Etcétera, etcétera. Y averiguar bien antes de hacer la consignación. Hoy, como es tan fácil uno mandar ahí por Bancolombia a la mano, puede usted mandar la plata ahí y usted realmente no sabe a quién le mandó la plata. Entonces, así de simple. Entonces, el engaño y la mentira vienen de una misma fuente. El engaño viene de Satanás porque dice la palabra que el diablo se dedica a engañar a todo el mundo. Él y todos los ángeles que fueron expulsados a la tierra se dedican exactamente a eso. Ese es su oficio, engañar a todo el mundo, convencerlo que todo el plan que Dios tiene para sus hijos no es bueno, que eso no es bueno, que hay cosas mejores, ¿sí? Eso es como cuando le dicen a los hijos de uno, no es que lo que su papá quieren para usted no es bueno, hay cosas mejores y lo meten por allá en un montón de vicios y adicciones y la gente es feliz porque a la gente le gusta eso. Y toca decirle la verdad, realmente nosotros somos muy ingenuos, nosotros nos comemos toda la mentira que le echan a uno. Y ahorita con ese cuento del COVID-19, eso cada rato salen de todo. Salen vacunas milagrosas, remedios milagrosos. La gente que se tomó el hipoclorito, porque el hipoclorito es para echarle al piso y a los inodoros. Y la gente se tomó el hipoclorito, que porque es que era bueno, no sé para qué, será para lavar inodoros. No sé si usted se considera que su cuerpo internamente es un inodoro y necesita echarle hipoclorito. Pero hay gente así, porque eso dicen, hay un montón de cosas ahí. Entonces uno sencillamente debe ver la información, como dice la palabra, dice probarlo todo, ¿cierto? Probar los espíritus, examinarlo todo. Entonces la palabra dice eso. Entonces, como obviamente nosotros somos muy, o sea, no somos tan profundos primero en examinarlo todo y probarlo todo, ¿sí? O sea, si uno examinara y probara las fuentes de las cosas, pues la verdad es que uno sufriría menos decepciones y menos problemas en la vida y le iría un poco mejor. Entonces, primero, el engaño y la mentira vienen de la misma fuente. Entonces, el engaño dice que vino aquí a engañar a todos. Y segundo, el Señor Jesucristo dice que el maligno miente, porque esa es su naturaleza, porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces, una de las cosas bien importantes, la fuente de la mentira y la fuente del engaño vienen de una misma fuente, de un mismo lado. Entonces, vienen de el maligno. Entonces, claramente, y la mentira y el engaño se complementan. Mentir es decir o afirmar lo que no es real con la intención de engañar. Y engañar es hacer creer las mentiras. Entonces se complementan. O sea, la mentira y el engaño se complementan, pero son diferentes. ¿Desde cuándo apareció el engaño en nuestra vida? Apareció desde el Génesis 3. O sea, el maligno vino aquí, le metió un engaño, pero fenomenal, a Adán y Eva. Sí, o sea, un engaño fenomenal. ¿Sí? Y uno sobre ese engaño tremendo, o sea, si uno estudiara la forma como engañó, como dice la palabra, como engañó, como timó, como eh, los estafó, o sea, de todo les hizo ahí, y ellos contentos con eso, obviamente, pues, y obviamente uno lo cogen contra eso, y cuando uno es joven, uno cae muy fácilmente en ese tipo de engaños, porque es que usted no es capaz, es que usted no es capaz, es que usted, es que no tiene que ser decidido. Una de las cosas más tremendas que uno fuera, si uno fuera más decidido para lo bueno y menos decidido para lo malo, yo creo que a uno le iría mejor en la vida y obtendría mejores resultados. Hay personas que son muy decididas para lo malo, ¿cierto? Para lo malo. Obviamente están engañados porque creen que ese es el estilo y es la forma. Entonces, es una cosa que tenemos que entender. Entonces, el engaño viene desde Adán. Adán lo engañaron, todos conocemos la historia de Adán y Eva, etcétera, etcétera, pero todos volvemos a caer en el mismo engaño, ¿sí? Y como Adán y Eva, cuando nos sentimos descubiertos, ¿cierto? Entonces queremos como que aparentar que no es así. Entonces nos ocultamos, ¿sí? Normalmente las personas, como pasó con Adán y Eva, cuando se sienten descubiertos de algo que no hicieron bien, engañan. Tratan de encubrir, tratan de justificar y ocultar su pecado y sus actos de maldad, ¿sí? Yo pienso que si uno, digamos, si uno
analizara mejor las cosas, evaluara bien las fuentes que le están obligando a eso, pues uno, digamos, no tendría que estar como dando tantas explicaciones, ¿sí? Es una cosa. Y hay personas que realmente meten los guayos bien metidos, porque como decíamos ahí, el problema no es que usted, cuando se encuentra con una zona cenagosa, el problema es que usted no se ensucie los zapatos. El problema es que hay personas que van y se ensucian los zapatos y dicen, no, yo mejor me devuelvo y me lavo los zapatos. Hay personas que dicen, no, yo paso y me echo hasta el pelo, queda de barro. Entonces, es así de sencillo. Entonces, eso es lo que tenemos con el engaño. ¿Cuáles son las estrategias de engaño del maligno? Y aquí entendemos gran parte de los problemas que tenemos. O sea, porque nosotros, como les dicen algunos, nosotros no debíamos ser engañados por el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo y la presencia de Cristo en mí debían evitar que yo fuera engañado por el maligno. Eso, o sea, yo quiero, por eso es que muchas veces yo repito que una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que uno ve en muchos creyentes. Puede ser que de pronto usted diga, no, a mí no, realmente el maligno no me engaña. Y no me ha engañado nunca. Pues ahí hay que mirarlo muy bien, porque la verdad es que de pronto uno es el que está engañado y obviamente, como vamos a ver el jueves, uno cae mucho en el autoengaño. Entonces uno cree que no, pero sí, está uno, como dicen, hasta el cuello. Entonces es una cosa bien importante. Entonces la primera estrategia de engaño del maligno, que es una estrategia global, porque hay unas estrategias globales y unas estrategias más específicas. Entonces hay unas estrategias globales y otras específicas. Una estrategia global es disfrazarse de ángel de luz y presentarse como el Dios de este siglo. Otra versión dice el Dios de este mundo. En 2 Corintios 11, versículo 14, dice que él se disfraza como ángel de luz. Y en 2 Corintios 4:4 dice que él es el Dios con D minúscula, no Dios con D mayúscula, dice el Dios de este siglo. Entonces claramente la gente dice, no es Dios. Es que Dios me habló. Es que Dios me hizo su milagro. Es que Dios, y dele con Dios, y dele con Dios. Y realmente, pues, ese Dios no lo está llamando a que usted se preocupe por cambiar, por ser diferente, por ser mejor, ¿cierto? Como decíamos ahí, por moverse en el plan de Dios, no solamente conformarse como que, porque aparentemente hay una abundancia, porque como decíamos, cuando usted vio la diapositiva que presentábamos, la idea no es que haya fructificación, puede haber fructificación, ¿sí? Pero dice que después de la fructificación vive una vida en abundancia, ¿cierto? Y luego dice que luego viene un bienestar, un futuro, una esperanza, y luego viene trascender y luego viene ser coherederos en Cristo. Ese es como el concepto de lo que tenemos que entender. Entonces, si uno solamente está viendo de pronto una fructificación y de pronto algún tipo de vida abundante, no necesariamente es que usted lo ha logrado ya, porque falta el resto, llegar a todo lo que uno espera lograr. Entonces es muy importante eso, eso es clave que lo entienda, porque al rato uno como que cree que como que eso es y resulta que no. De pronto hay unos niveles, hay unos escalones, hay unos pisos a donde uno de pronto puede subir y obviamente es donde usted está llamado. Pero si usted se quedó en ese nivel, pues ese y usted considera que está muy bien y ya. Y muchas veces el diablo puede lograr que usted llegue hasta ahí, pero él no está interesado en que usted siga, ¿cierto? Ahí, ¿sí? El pan, la leche y los huevos, ahí. No que el pan, la leche y los huevos del día. Y no pues que usted tenga la cena para el año. Y así un montón de cosas diferentes. Entonces, lo primero de la estrategia es que él se disfraza como ángel de luz. Y segundo, se disfraza como y hace creerle a la gente que es el Dios de este mundo. Obviamente, esta es una de las estrategias más importantes para engañar a la humanidad. Dice que él viene a engañar a todo el mundo porque es un ángel de luz. Es el Dios de este siglo, una fuente de espiritualidad que algunos, sin saberlo, es al que adoran o acuden a él en sesiones de aparente espiritualidad, ¿cierto? Algunos lo buscan a través del horóscopo, del tarot, o de pronto de las estrellas, que Saturno, Venus, etcétera, a través de la nueva era, a través de las velas, de los olores, de los perfumes,
¿cierto? Del yin, yang, de todo un montón de cosas que el hombre inventa. Entonces, muchas personas se involucran en eso, en moveres ocultistas y buscan soluciones ahí. Yo casualmente esta mañana fui hasta la iglesia caminando aquí en Bucaramanga a mirar cómo estaba la cosa por allá, ¿sí? Y a darme cuenta que la gente es bien mala, la gente es bien corrompida, ¿cierto? Nos habían botado un montón de basura ahí en el jardincito que hay frente a la iglesia, en el arbolito. Sí, nos tocó ahí hacer una recogida fuerte, comprar una bolsota de basura. Yo no entiendo por qué la gente va y le bota la basura a uno ahí en la casa del vecino, pero así somos, entonces ya uno lo entiende. Entonces me fui a dar una vuelta y cuando venía de regreso, empecé a ver en los postes, bueno, cuando iba para allá también los vi, y entonces ahí dice, en estos tiempos, el famoso, el superpoderoso chamán, no sé qué, le quita, le no sé qué, lo limpia, bueno, etcétera, etcétera, celular, tal. Perfecto. Cuando venía por otro lado, entonces me llamó la atención traer los postes, ¿sí? Parece como campaña política, pero de los malos, ¿cierto? Entonces decía los postes, hacemos limpiezas, no sé, qué riegos, limpiezas, sacamos, expulsamos espíritus, pum, 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 sacamos, bueno, hasta el COVID-19, el pobre COVID no tiene nada que hacer contra esos chamanes y esos limpiadores espirituales, todos los postes. Yendo de aquí para San Alonso y de San Alonso aquí para el lado de la plaza de Guarín. Entonces, y ahí estaban los celulares. Entonces uno se da cuenta que a veces la gente dice, no, pero es que, ¿cuáles cuentos de chamanes, espiritistas, etcétera, etcétera? Pero si la gente se pone a tomar el hipoclorito, ¿cierto? Para fortalecerse contra el COVID-19, entonces uno dice, bueno, si son capaces de tomarse unas cosas de hipoclorito o no sé qué pendejadas, pues son capaces también de consultar el chamán. ¿Sí? Son capaces de hacer un poco de cosas raras porque así somos nosotros. Entonces la gente va a decir, pero ¿cómo es posible? Sí, y esa estrategia no es nueva, esa estrategia es vieja. ¿Por qué? Porque él es un ángel de luz y el Dios de este siglo y él busca que las personas lo busquen, lo adoren, le invoquen, acudan a él a pedirle favores. Y el hombre tiene cómo hacerlos. Dice Mateo 4, versículo 8 al 9, que Jesús estaba en el desierto, estaba en un ayuno tremendo, dice que Satanás fue y lo tentó. Y una de las tentaciones está en Mateo 4, versículo 8 al 9, y dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le hizo una oferta que sigue en pie para todo el mundo. ¿Sí? Dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Cuántas personas buscan alternativas diferentes al Señor y adoran a Satanás a través de esas alternativas? ¿Cuántas personas todavía confían en los juegos de azar? Montones. Eso, había cola para comprar el baloto y esa vaina. Ahí por la 33. Así de sencillo. Que los 5.000, que los 10.000 diarios. ¿Sí? Bueno, maravilloso, estupendo. ¿Sí? Y eso como ahora, eso hay chance, es un montón de loterías, juegan. Ahora también el Bayplay, marcadores deportivos, etcétera. De todos los deportes ahora hay apuestas, de todo. Excelente en línea, bayplay.com, etcétera, etcétera. La gente es feliz en eso. Entonces, claramente, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que estoy buscando al ángel de luz, fuente de espiritualidad, y Dios, con D minúscula, de este mundo, para adorarlo, para decirle, no sé qué, la suerte, sí, vamos a sobarle la barriga ahí al gordito ese gordo que le soba en la barriga, para que la suerte, para que se gane no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, muchas personas están engañadas. Y esa fue la propuesta que le hizo el mismo Satanás al Señor y se la sigue haciendo a todo el mundo, ¿cierto? Si te postras y me adoras, yo te voy a dar esplendor, te voy a dar riquezas, te voy a dar primeros lugares. Obviamente después paso y le cobro los intereses. Entonces, obviamente eso funciona desde la antigüedad hasta nuestros días
Y si no, pues váyase a pie por todos los postes de aquí a San Alonso y regreses allá por los postes que van a salir a Guarín, y allá están los chamanes, los que hacen limpiezas, ¿cierto? Los espiritistas, etcétera, etcétera, para preguntarle si usted se va a contaminar con el COVID-19 o no. Y que qué va a pasar después del COVID, que si usted le va a salir trabajo o no le va a salir trabajo. Entonces, volvemos a decirlo. Una de las cosas que obviamente por los cuales no podemos nosotros estar libres de las cautividades y opresiones del pecado es porque nosotros no, aunque tenemos activadas las armas espirituales, como que las tenemos es como en un nivel muy bajito, no podemos echarle plomo espiritual al diablo para corretearlo. Realmente no lo corremos en forma, sencillamente lo corremos para que vuelva. Así de sencillo. Entonces, la primera estrategia que tiene el maligno es disfrazarse como ángel de luz y presentarse como el Dios de este mundo para que la gente lo adore, se postre, lo adore, ¿cierto? Y obviamente recibir de él el esplendor. Él no tiene ningún problema en darle esplendor, en darle cosas y colocarlo en primeros lugares, porque él necesita gente en primeros lugares. Necesita personas que hagan rangos altos y personas que hagan rangos bajos. Por eso dice la palabra que él tiene apóstoles en un lado y obreros en otro, como estábamos leyendo aquí al principio. Entonces, pero él obviamente a eso obviamente les ha hecho esplendor. Y luego le dice, no, vaya, métase allá a la iglesia y vuelvas allá una persona importante y aporte buenos aportes ahí para que obviamente se gane la confianza y lo mismo. Y el otro llega ofreciéndose de todo, yo me ofrezco de todo, etcétera, etcétera. Pero entonces, como dicen ahí, y cuando uno se da cuenta es que armaron llegan ofreciéndose de todo, yo hago de todo, no sé qué, entonces volvemos a los dos. Como decíamos nosotros en 2 Corintios 11, dicen que estos son falsos profetas, un rango alto, y son obreros fraudulentos, rango bajo. El uno llega ofreciendo diezmos, impresionando a la autoridad, etcétera, etcétera. Yo le colaboro a pagar el arriendo, yo le hago, yo le reformo, yo le compro, etcétera, etcétera, y obviamente pues poco a poco va ganándose el corazón del pastor. Y otros que son obreros fraudulentos, que van por la parte baja, entonces hacen de todo, etcétera, etcétera, pero llevan la intención de generar disturbios a nivel de las iglesias, como se plantea, está en Apocalipsis, del Apocalipsis 3, creo que hasta el 4 o 5. Usted lo puede ver ahí. Entonces, eso es lo primero. Él se disfraza de ángel de luz y el Dios de este mundo se presenta para que la gente se postre, lo busque. Y la gente va a decir, ay, no, yo no. Ah, bueno, revise y verá. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos recurrido a cosas que no son de Dios, a juegos de azar, a engaños, a estafas, a mentiras, ¿cierto? A la falsa misericordia? ¿Para qué? Para engañar a los demás. ¿Por qué no hablamos directo? ¿Por qué no hablamos directo? ¿Por qué no hablamos claro? O sea, ¿por qué siempre la gente es como, siempre como el bypass, es como la mentirilla por el lado? ¿Por qué la gente no habla claro? ¿Por qué no habla claro? Cuando usted no habla claro, usted está adorando al ángel de luz. Cuando usted no está hablando claro, usted le está pidiendo y postrándose delante de ¿qué? Del Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos engañando, estamos siendo mentirosos, engañadores, tramposos. Y decíamos nosotros que la fuente de la mentira y del engaño es Satanás. Digámosle más suave, el maligno. Porque hay algunos que no les gusta que es que Satanás, es que el diablo, la culebra antigua, el dragón. Bueno, maligno. Entonces, primero, la primera estrategia, se disfraza de ángel de luz y se presenta como el Dios de este mundo para que la gente lo busque de diferentes maneras. La gente todavía es que averiguando el tarot, el horóscopo, a ver si de pronto ahora sí aparece el príncipe azul que se lo aguante o se lo aguante a usted, ahora sí va a ser, etcétera, etcétera, porque esto no sirvieron, etcétera, si no sé qué, si nos vamos a ganar la lotería, etcétera, etcétera. No, pues sí, qué maravilloso. Es la primera estrategia, esa del engañador. Se presenta como ángel de luz y nosotros veamos, qué berraquera. Uy, sí, mejor dicho, eso es una cosa, eso es no, etcétera, lo que tú quieras. Segundo, la segunda estrategia,
naturalizar el pecado. El Dios de este mundo, dice, tiene una influencia enorme. Por eso es que hay gente que le dice, oiga, es que yo conozco a Juliano de tal, él no va a ninguna iglesia, no busca de Dios, dicen algunos, no busca de Dios. No, él sí busca del Dios de este mundo. Es donde la gente se equivoca, es que la gente no sabe ni hablar. Claro, él no busca de Jehová Dios, con D mayúscula, pero él sí busca del Dios de este mundo y le va bien. Entonces va bien en los contratos, va bien en las ventas, él se ve para allá, él se ve para acá, etcétera, todas las trampas que puede, ¿cierto? Y todo el mundo le acolita, él, todo el mundo hace lo mismo, la señora le acolita, no es que eso, qué prosperidad tan grande, ¿sí me entiendes? Entonces dice que, ¿qué? Que Satanás tiene una influencia muy tremenda sobre las opiniones de la gente, sobre las metas, las esperanzas y sobre el punto de vista de la mayoría de las personas. Y obviamente, como decíamos al principio, en 2 Corintios 11 dice que él tiene gente en la parte alta y en la parte baja. Es una cosa muy importante. En la parte alta, de donde se toman las decisiones, ¿cierto? Gente en puntos muy importantes se toma, y en la parte baja. Aquí toman las decisiones para que esto se desarrolle, y en la parte baja los que ejecutan. No sé si me entiende. Se necesita gente, y Satanás tiene gente que está metida en los gobiernos, está metida asesorando presidentes, está metida en todas partes, gente que se ha ganado alcaldías, etcétera, etcétera, ya las tiene metidas, y tiene gente en la parte baja que es la que ejecuta. Esas son las que hacen el ruido, son las ovejitas que hacen, no sé cómo es, etcétera. Y eso es lo importante. Entonces dice que tienen las dos. Y obviamente abarca todas las filosofías del mundo, se mete en la educación, se mete en las finanzas, se mete en el comercio, ¿cierto? Y maneja todo, maneja las formas de pensar, ideas, especulaciones, falsas religiones o búsquedas de la espiritualidad que hay por todo el mundo. El hombre está en control de todo. Y obviamente él monta ahí sus mentiras y sus engaños. Y Dios lo deja trabajar. O sea, si uno se pone a mirar, uno tiene que mirar la realidad. Y la realidad dice que somos 7.000 millones de personas. Y los que dicen es que no creo que sea el 50% que realmente buscan o buscan de alguna iglesia. Más de la mitad del 50% son personas que no buscan de Dios, y cada día menos personas buscan de Dios. ¿Sí? Entonces es una realidad. Y otras pues buscan unos dioses, ¿cierto? El caldo universal, todas cosas de la nueva era, la espiritualidad, es que yo soy Dios, yo fui hecho imagen y semejanza de Dios, entonces yo soy Dios, entonces yo puedo desarrollar no sé qué más cosas, etcétera, etcétera, y todo lo que tú puedes, así que tú lo puedes hacer, usted no necesita a Dios para hacer todo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos damos cuenta, resulta que ese 50-60% que no busca, que no tiene ningún poder espiritual, que no busca de Dios. No hablemos de los budistas, porque también entraríamos en un conflicto, o los hindúes. Ellos también algo hacen, ¿cierto? Pero es que hay gente que no busca ni siquiera de nada. Entonces, obviamente, le jalan a todo, ¿sí? Ellos son los que hacen de todo. Entonces, eso es muy importante. Pero lo que tienen esa gente, y es que se meten en la parte humanística, es que ellos son los que manejan el poder. Y entonces están arriba y están abajo. Entonces, de acuerdo con lo anterior, que él ha colocado personas, o sea, falsos apóstoles arriba, o falsas autoridades arriba, y ha colocado obreros fraudulentos abajo. Fraudulentos es que tienen claro cuál es el papel que van a hacer, a dónde van a llegar. Entonces, de acuerdo con lo anterior, una de las estrategias diferentes, porque esta ya es diferente, una es que lo busquen, una vez que lo buscan, empieza a prosperarlo, le empieza a ir bien y le empiezan a trabajar bien al diablo, ¿sí? Y si no, miren todo eso, ¿cierto? O sea, o sea, el microtráfico, la prostitución, la trata de blancas, etcétera. Toda esa cosa, eso funciona de maravillas. El robo, la corrupción, el lavado de dinero, eso es una cosa como dicen ahí, eso son unas mafias enormes, no solamente mafias por la mafia, sino mafias hasta mentales.
Entonces uno se da cuenta que sí. Entonces, claro, eso colocan alcaldes, colocan presidentes y obviamente colocan senadores que son los que hacen las leyes de los países y obviamente ahí es donde el hombre aprovecha y mete su segunda estrategia que se llama la naturalización del pecado. Entonces aprueban leyes antibíblicas como el aborto, como la relación entre parejas de un mismo sexo, como las adicciones, o sea, no hay ningún problema. Próximamente ya aprobamos la marihuana medicinal, ya van a presentar un proyecto de ley para meter cocaína recreativa. Chévere, chévere. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Es que es recreativa, ¿sí? Obviamente y se la van a vender bien dosificada para que no, ¿sí? Para acabar con los carteles. Entonces cambiamos el cartel de un cartel por otro. Eso es una cosa horrible, eso es una cosa bestial. O sea, lo que pasa es que la gente vive en un mundo de ingenuidades y pendejadas y santidades tontas que no tienen ni sentido. Entonces toca mirar la realidad. La realidad es que más del 60% del mundo no cree en nada, absolutamente en nada. Cree como el cuento, en que esto hay que hacerle, y como sea, por las buenas, por las malas, engañando, robando, tumbando de mal a los que tumbaron. Y un montón ahí de frustrados y fracasados que son como ovejas ahí, por eso es que estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de los apóstoles falsos y de los obreros fraudulentos. Y eso sí que hay por montones ahí, que sencillamente por cualquier cosa hacen lo que sea. Entonces, legalizan un montón de cosas y leyes antibíblicas, como en Colombia, el aborto, la relación entre parejas, aquí ya, en los matrimonios, entre parejas del mismo sexo. Próximamente vamos a cambiar el concepto de la familia, para que esas personitas puedan tener hijitos, así sea adoptados, bueno, no sé cómo sean, etcétera. Y obviamente adicciones y un montón de cosas tan absurdas que no tienen razón de ser. Y obviamente hay algunos creyentes inmaduros que obviamente se asoman y se acercan a esa sombrilla y caen en esa sombrilla. ¿Sí? Vamos a abrir los moteles. ¿Pero quién va a los moteles? Los moteles destruyen las familias. La inmoralidad sexual destruye la familia, pero eso no hay ningún problema. Es que aquí no hay nada. O sea, la inmoralidad sexual no la castigan las leyes del hombre. ¿Sí? No hay problema. Los prostíbulos también van a abrir. Los moteles van a abrir. Todo va a abrir. Todas esas cosas ahí porque están quebrados. ¿Sí? Ya están bregando hasta abrir algunos bares y discotecas para ir a consumir drogas, etcétera, etcétera. Porque entre comillas, supuestamente es que eso es para bailar, pero allá realmente lo que hacen es consumir droga, meter cerveza, alcohol, todas esas vainas. Porque la mayoría de las leyes del hombre viven de qué? Porque es que hay que legalizar la droga, porque es que hay que ponerla a tributar, porque es que actualmente no tributa. Hay que ponerla a tributar. Entonces eso es una cosa perversa, o sea, es una cosa perversa desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista del hombre, no. ¿Por qué? Porque es que el diablo hace rato colocó en las altas esferas, colocó allá a sus apóstoles y en nivel bajo colocó a sus obreros que trabajan como locos, consumiendo droga, repartiendo droga, prostituyendo gente, prostituyéndose el uno con el otro, etcétera, etcétera, ¿cierto? El juego, jugando dominó, pierden ahí jugando billar pool, pierden la casa jugando billar pool, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa bien tremenda. Y hay muchos creyentes inmaduros en la fe que se dejan contaminar por eso. Así de sencillo. Y luego preguntan, ¿y qué tiene de malo? No, es que realmente, no, o sea, es que la pregunta no me la tiene que hacer a mí, la pregunta la tiene que hacer usted. Porque es que si uno le dice a alguien algo, entonces dicen, no, es que la gente no quiere que uno sea feliz. La verdad es que si uno se pregunta es, ¿eso nos lleva a la felicidad? Yo últimamente, eh, yo trato, digo, Señor, busquemos las cosas. Es que una cosa es poderle explicar y decir a la gente, oiga, vea, es que no voy engañado. Uno aterriza en la realidad cuando le toca la última parte. No sé si ustedes vieron alguna película que se llamó Atracción Fatal, eso todavía la puede usted ver por ahí en internet. Eso se puede bajar, eso ya creo que ya se puede ver gratis. ¿Sí? Y todo es chévere. Y finalmente la señora se vuelve loca y quería matar a la mujer y al tipo, y tocó matarla. Atracción fatal. Entonces, todo es así. Todo, o sea, todo es chévere mientras lo oculto sale a la luz, y cuando sale a la luz, entonces uno queda aburrido y queda todo maltratado, aburrido,
¿cierto? Como todo, pero es que uno dice, es que es todo lo mismo, todo se repite. Compre el día sin IVA, el día sin IVA, vamos a coger el día sin IVA, que es como más moderno la cosa. El día sin IVA, compre lavadora, nevera, cocina, celulares, compre, está rebajado el IVA, etcétera, etcétera. Perfecto, perfecto. La gente fue y se contaminó de COVID por estar trepados unos encima de los otros para comprar esas vainas. Pague con tarjeta. Perfecto, entonces la persona se dejó ¿qué? Preñar, engañar por eso, como si no hubiera haber, de hecho hay otro día sin IVA después, no sé si habrá más. El viernes negro también se inventaron otras figuras. Eso hay un poco de cosas ahí, que el viernes negro, que el viernes azul, etcétera. Pero la gente estaba el día sin IVA, trepados uno encima de otro. Entonces nos preñamos con el día sin IVA, engañados por la reactivación, etcétera. Pero esto hay que ayudar a la reactivación. ¿Cuál reactivación? ¿Cuál? La reactivación de los comerciantes, porque la reactivación de los productores fue cero. Porque todo lo que vendieron fue neveras, lavadoras, celulares, que todo es traído de afuera. Entonces, ¿cuál reactivación? ¿Será la reactivación de China, Corea, no sé qué, Japón o Estados Unidos? Porque nosotros aquí no compramos nada de Colombia, ni siquiera unos calzoncillos colombianos, porque esos días realmente no se vendieron ni calzoncillos colombianos. Entonces, primero, nos dejamos preñar de un cuento que no era real. Segundo, lo disfrutamos, ¿sí? Ay, qué bueno, disfrutamos la nevera. Perfecto, ¿cómo no? ¿Sí? Y todo iba muy bien hasta que llegó la cuota de pagar. Lo oculto sale a la luz. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué no empezamos por lo último para poder uno decir como el cuento? ¿Por qué no empiezo por lo último para poderme preñar y luego de que me preño de eso, poderlo disfrutar cuando lo estoy adquiriendo y lo estoy disfrutando y cuando llegue la primera, llegue la escuela, el momento de pagar, pues sencillamente ya tengo cubierto las primeras cuotas. Pero todo el mundo se preña al revés. ¿Por qué? Porque el engañador es así. Y nosotros somos ingenuos. Nosotros somos ingenuos. ¿Sí me entiendes? Es que, es que esto no va a pasar nada. Vamos a pasar sabroso. Nadie se va a dar cuenta. ¿Sí me entiendes? Y cuando los pescaron, qué lío tan horrible, mejor dicho, eso. Así de sencillo. El uno a lo mejor lo pescaron para la cárcel. ¿Sí? Y así terminó divorciándose. Y todo lo que tú quieras, ¿por qué? Porque nosotros somos así, somos ingenuos. Y nosotros, y es que eso no hay problema. Es que el adulterio todavía no lo han penalizado. Sí. Y así. Es que uno fumas un porrito, todavía no lo han legalizado, no lo han penalizado. Entonces nosotros somos así. ¿Por qué la gente sigue saliendo a la calle por montones? Y no es que no pueda salir, salga, pero sale sin tapabocas, no conserva la distancia social. O sea, la gente no respeta nada. Yo hoy me quedé asombrado porque hoy vi un montón de cosas que me llamaron la atención. Yo le dije a mi esposa, uy, no, usted que le gusta andar en taxi, esto de que no ande en taxi, tenga mucho cuidado, porque donde más se contamina uno es en los taxis. ¿Y por qué? Porque resulta que los taxistas de Megamol, los taxistas de Jumbo, los taxistas de la Plaza de Guarín, todos colocan el taxi ahí y se van y se pueden hablar todos allá a fumar y a tomar tinto. Y 4, 5, 6, el uno hablando con el otro ahí, casi que se dan un beso el uno con el otro ahí, tirándose las babas el uno al otro. Entonces el tipo se contamina ahí, se monta en el taxi, ¿cierto? Se tira ya su estornudada, ¿sí? Y luego se monta el ingenuo pasajero, y obviamente como ese es ingenuo, ¿cierto? Llega ahí, se sienta, coge el carro por aquí, por acá, no lo fumiga, no lo limpia, y ahí se contaminó. ¿Dónde se contaminó? En un taxi. ¿Dónde se contaminó? Que se montó en un motopirata, en un carro pirata. Entonces todos le echan la culpa al Metrolínea, pero es que la verdad es que eso está pero un relajo. Le conté el caso de los domicilios a mi esposa. No, es que iba a montar a traer un domicilio. Los domiciliarios aquí en la 33, hay un montón de cosas de domicilios ahí. 10, 15 tipos de domiciliarios. Ahí con el celular aquí de corbatino, ¿sí? De corbatino, ahora lo tienen aquí de corbatino. ¿Sí? Voy a colocar aquí, no tengo por aquí para colocarme un de corbatino, ¿sí? De corbatino, hablando el uno con el otro, ahí
encima del otro. Entonces el tipo se contaminó ahí. El paquete, llévale ese paquete allí al señor Carlos Valderrama. Llegan ahí con el paquete, el pollo, lo que sea. La bolsa ya viene contaminada de COVID porque el tipo se echó los mocos encima de esa vaina. Le trae su domicilio, porque es que es domicilio, sí. Y usted cogió la bolsecita ahí. Ya le toca a uno hasta con cuidado. Cuando me llega una encomienda, con cuidado. Se vuelve uno para, no sé, digo yo. Pero es que después de lo que uno ve, naturalizamos todo. Pero para algunos eso, ese cuento de la naturalización del pecado es una exageración. Es que ustedes son unos exagerados. Muchos, ya uno no puede hacer nada, o sea, ya uno no puede tener amiguitas por WhatsApp, ya uno no puede hacer negocios, ya uno no puede invertir, ya le quieren meter. No, usted tiene libre albedrío. Tenga todos los amigos y amigas que quiera tener por WhatsApp. Mire todo lo que usted quiera por WhatsApp. Haga lo que usted quiera, porque por ejemplo WhatsApp y esas vainas, eso llega de todo. ¿Sí? Eh, inviertan lo que quieran. ¿Sí? Es que ustedes son unos exagerados. Es que ustedes creen que todo el mundo lo va a tumbar a uno. Pues todo el mundo quiere tumbar a todo el mundo. Porque dice ahí que el ángel de luz metió sus apóstoles ahí. Sus alfiles de alto rango los metió en esa empresa, en esa iglesia, en ese negocio, en ese lugar. Lo puso ahí. Y también puso los obreros fraudulentos para que ejecuten el resto de la payasada, para tumbar la gente, pero la gente es ¿qué? Ingenua. Ah, pero es que son exagerados, es que son muy exagerados. Uy, no, no, no. Dice el apóstol Pablo por allá en 2 Corintios 2, versículo 11. Dice, obviamente, si nosotros hacemos los locos, los ingenuos, los desentendidos, pues obviamente nos van a dar por la cabeza y luego vamos a decir, ay, es que me tumbaron, es que el maligno, es que el perverso. No, es usted. Porque claramente dice aquí que engaña a todo el mundo. Y usted y yo somos todo el mundo. Y bueno, el resto de los otros 7,000 y pico de millones de personas, así nos engaña a todos. Ahora, ¿cuántas veces tiene que engañarlo a usted para que usted como que sea más cuidadoso, como que pruebe todo, examínelo todo? La gente no le importa. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice que el hombre engaña a todo el mundo, que él tiene maquinaciones, que es ventajoso, pero como usted es ¿el zorro de qué? ¿El zorro de qué? No necesitamos eso. Que malicia indígena, el más vivo. Pues como el cuento, hermano, mira a ver dónde es que va. ¿Sí? Mira a ver es eso, o sea, porque es que usted las da, o sea, el vivo, el más vivo. ¿No? Entonces, claramente, lo que estamos haciendo es uno naturalizando el pecado, sabiendo que eso que estamos haciendo está mal hecho, pero obviamente usted no es el único, le quiero decir. Hay millones que naturalizan el pecado porque eso es una estrategia del maligno que donde ha colocado sus apóstoles de alto rango arriba y sus obreros fraudulentos abajo. Y ha metido gente en todas partes, han legalizado todo. Próximamente vamos a legalizar aquí en este país la cocaína recreativa. Así de sencillo. Y la marihuana recreativa. Entonces, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, como dicen ahí, los malos somos los que no. ¿Sí me entiendes? Hermano, ¿por qué no fuma esa cosa por allí, mano? ¿Sí? Y obviamente eso, como va a ser recreativa, eso va a ser en todo lado, me imagino, todo el mundo. Entonces tocaría aguantarnos eso. Tenemos que aguantarnos los fumadores, tenemos que aguantarnos los borrachos, tenemos que aguantarnos los ruidosos. Entonces tocaría aguantarnos eso también. ¿Por qué? Porque eso está legalizado. Ahorita no. Y tercero, y con esa finalizamos. Primero, la primera estrategia dice que él se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Y se presenta como el Dios de este mundo para que la gente lo adore y lo busque para solucionar sus problemas. Es que allí hay una oración poderosísima. Ojo, ojo, ojo. ¿Sí? Más de uno ya fue y volvió. Y como la gente le dice, es que ustedes, yo no sé, es que todos somos hijos de Dios, es que son la misma iglesia. Ojo,
Ojo, ojo con el Dios al cual usted está yendo a buscar. Mira a ver si es con D mayúscula o con D minúscula. Uno. Segundo, hermano, mire a ver si usted no está autoengañado hace rato y usted naturalizó el pecado. Ya no, ya no. Usted roba ya eso. Es que es un negocio. ¿Sí? Es que es buenísimo para los negocios. Robo. Pero es buenísimo para los negocios. ¿Sí me entiendes? Una canita al aire. Eso no se da cuenta en ninguna parte. Canita al aire. La operación avispa. No, esos son términos de los creyentes. ¿Por qué? Porque él metió sus alfiles arriba, ¿cierto? Sus torres, sus caballos, alfiles arriba, apóstoles fraudulentos, y sus obreros aquí fraudulentos también abajo. Y todos, oye, es que eso es buenísimo, eso es buenísimo. Ay, no, eso es buenísimo. Y la gente replica que es buenísimo. ¡Guau! Eso es su cabeza. Maquinaciones de Satanás. Y con eso terminamos. Entonces, las dos primeras es para todo el mundo. Estas maquinaciones son para usted, para mí. Y lo digo con la tranquilidad de haberlas vivido y a lo mejor de seguirlas viviendo. Yo no tengo por qué ocultar, porque ese es el principio del engaño. No tengo por qué ocultar que es que el diablo hace esto con uno. Pero hay gente que le dice, no, es que no puede ser, es que eso es falta de fe. Perfecto, perfecto. Pero todavía le meten un balazo. Entonces la pregunta es, ¿quién está más engañado? ¿El que dice que todavía le meten balazos de dardos de fuego o el que dice que no debe ser? Entonces la pregunta es esa. La pregunta es esa. Entonces, cuando yo reconozco que él es el engañador, que está aquí, etcétera, etcétera, y que viene en todo ese marco, viene en un marco general y también viene un marco específico contra usted, contra su vida, pues yo digo, tengo que estar en pilas, porque es que esto está muy complicado. Entonces, la primera es, obviamente, la idea es descarriar al creyente, ¿cierto? Lo descarría, y obviamente al descarriarlo lo va alejando de los caminos del Señor, ¿cierto? Y obviamente la persona empieza a vivir una vida ahí como una vida cristiana sin ningún sentido, ¿cierto? Realmente más religiosa que creyente. Entonces la primera, y lo voy a leer bien leído, dice, lanzar dardos de fuego sobre cualquier área o herida del alma de nuestro pasado que evidencia que no ha sido completamente sana y aún nos afecta en el presente. ¿Cuál es el indicador? Que aún nos afecta en el presente. Entonces, como aún nos afecta en el presente, dice que eso abre la mente. O sea, mi mente ya no debía estar cerrada. En Cristo Jesús debía estar cerrada. Debía estar bajo control del Espíritu Santo, ¿cierto? Y no podía haber espacio para eso. Dice que como hay cosas, heridas del alma de nuestro pasado, que son evidenciables y que no han sido sanas, ¿por qué? Porque aún en el presente nos afecta. Entonces la mente está abierta y el diablo mete un dardo de fuego y obviamente eso es como una fisura en nuestra valla de protección y afecta toda nuestra vida. Y yo, porque es que lo más importante es entenderlo. Lo más importante no es que no debe ser, es que no debe ser. No, hay que entenderlo porque la gente está viviendo eso, porque no nos podemos engañar. Si a la gente le están diciendo que tiene que usar el tapabocas, que guarde la distancia social para que no se contamine y a lo mejor no se enferme o enferme a su mamá o enferme a su abuela o enferme a personas mayores o enferme a lo mejor a sus hijos. Entonces uno tiene que entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que está viendo es un montón de gente en la calle que no usa el tapabocas, que quiere casi montarse encima del otro. Y que más encima se pone bravo cuando uno le dice, oiga, hermano, ¿por qué no? Sí, o sea, deje de estarme soplando en la espalda, mano. Retírese ahí. Sí, porque hay gente que yo no ni entiende, parecen como estúpidos. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué le pasa, mano? Estoy casi ahí como casi restregando encima mío. Sí, distancia social, mano, guarda distancia social. Entonces, pero no lo entienden.
Entonces uno dice, sí, efectivamente. Entonces uno tiene que entenderlo. Hay cosas de nuestro pasado, hay cosas de nuestro pasado, y somos claros, hay cosas de nuestro pasado, heridas del alma, y ahí son heridas del alma de nuestro pasado, que se evidencian, que no han sido completamente sanas y que nos están afectando hoy, que nos afectan, que aún se presentan hoy, a no sea la edad que uno tenga, se presentan hoy. Y obviamente eso abre nuestra alma en un pedacito chiquitico y de ahí se pega el diablo, de ahí se pegó, le metió un dardo, ¡pi! Estableció el contacto y por ahí empieza a trabajar. Romanos 6, versículos 6 al 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Eso es lo que debía ser. Eso es lo que debía ser. Pero luego cuando uno lee Efesios 4, versículo 22 al 25, dice claramente, como una orden, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dos cosas importantes ahí, que usted lo puede leer. Una cosa es la sensualidad y todo lo atinente a la sensualidad, donde más de uno estamos cogidos. Y no nos echamos mentiras. Ese factor de la sensualidad afecta a nuestra vida, nos afecta. Y el que más se contaminó, pues obviamente es más difícil. El que se contaminó poquito o no se contaminó, eso no tiene nada que ver. Pero no solamente habla de la sensualidad, sino habla del engaño. ¿Cómo mide usted eso? Claro que se puede medir. Se mide con su testimonio. Y uno no puede hablar y verle el pecado a los demás cuando uno vive en engaño, cuando uno no vive en verdad, cuando uno es mentiroso, cuando uno manipula los conceptos de la verdad. Y dice que la fuente de la mentira y el engaño es una fuente contaminadísima porque es el mismo maligno. Y aquí claramente dice, nuestra vieja naturaleza no es solamente despojarnos de los problemas de nuestra sensualidad y todo lo atinente a ella, sino también el engaño. Somos unos mentirosos, empedernidos, engañadores, doble faceta, guardaparencia, que engañamos, que estafamos, que mentimos, que queremos aparecer como que somos mejor de los que somos. Somos lo que somos. Y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nos volveremos unos religiosos mentirosos, engañadores, hablando a toda hora de la sana doctrina, hablando de la santidad y hablando de un montón de cosas que no vivimos. Es que tenemos que vivirlo. Si no, viviremos en un engaño permanente. Por eso es que es tan terrible esto. Y luego dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces sí hay un indicador, hermanos. Sí hay un indicador. Yo no puedo hablar de la santidad que hay en mí y criticar la santidad que los demás no tienen. Cuando el indicador que dice ahí que el Espíritu Santo va a renovar mis pensamientos y mis actitudes. Porque esas, puede ser que mis pensamientos no se vean, pero mis actitudes sí. Entonces, como decía algún amigo viejo, no van lejos los del tiple. Todavía se escucha la música. No, es que yo ya estoy volando en los cielos. No, no va lejos el del tiple. Todavía lo escucho. Obviamente luego le dice, cuando usted esté en eso, póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Entonces, cuando algunos salen con su discurso de santidad, que se le vea, que se nos vea. Si no somos unos engañadores, pantalleros, dicho de otra manera más popular, pantalleros, engañadores, falsos, estafadores con su forma de vivir. ¿Por qué?
porque sus actitudes son una porquería. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, el pastor sí no la echó hoy. ¿Cuál se la echó hoy? Si es que esto no es nuevo, esto es viejo. Dice aquí que el engañador, el Satanás ese, engaña a todos. Ahora el que ve engañado es usted. Así de sencillo, así de fácil. Colosenses 3, versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Y aquí dice algo bien importante, porque nosotros somos los olímpicos de los olímpicos, aunque no hicieron olímpicos en el Japón. Dice claramente, porque uno siempre está diciendo, no, es que eso fue, es que eso me llegó, ¿sí? El culpable hoy en día de todas las cosas malas que pasan a la gente es Internet. El culpable es Internet. Como si el Internet se abriera solo. O las páginas o los sitios donde usted va se abrieran solos. No seamos mentirosos. Luchemos contra nosotros mismos. Luchemos, llámelo como quiera, porque si usted dice, no, es que mi vieja naturaleza, ay, no, usted no puede hablar de vieja naturaleza porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, nuevas criaturas somos, pero ¿qué hacemos si lo que vemos es real? Si lo que vemos es real, no podemos seguirnos engañando. Si le están diciendo, oiga, ponga de tapabocas, guarde la distancia social, y la gente no está haciendo eso, la gente le da 3 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como dice aquí, claramente dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. O sea, no se ponga a culpar todo lo de afuera, el pecado de los demás. ¿Por qué? Porque aquí dice que acechan dentro de uno mismo. Mis problemas de sensualidad, mis problemas de mentira, de engaño y de todo, están en mí. Soy yo. Lo que pasa es que obviamente hay que vender la imagen de que yo soy una maravilla, la maravilla enmascarada. Segundo, estrategia del demonio contra uno mismo. Que quitemos los ojos de Jesucristo y nos volvamos seguidores de hombres ungidos o carismáticos. No solamente ungidos, sino carismáticos. Es que Julano de tal sí. Entonces dice quitamos, él logra que nosotros quitemos los ojos de Jesús. Es que yo no lo veo, en cambio yo sí veo a Julano tal. Es que si, no. Olvídese, olvídese eso. Dice, una de las estrategias del maligno y que nos engaña es que nosotros quitemos los ojos en Jesús y los pongamos en qué? En hombres ungidos o carismáticos, creyendo todo lo que nos dicen, sin examinar y probar lo anterior contra la palabra de Dios. Por eso es que somos engañados y desviados de la verdadera doctrina que es por medio de Jesucristo. Y si eso fuera nuevo, alguien diría, no, es que usted es como envidioso, pastor, porque, o sea, usted no, sí, no le puede decir nada, que Julano, que usted escucha y ve a Julano y a Jutana, me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado que usted vea al que quiera, al que tiene 2 millones de personas, o si usted escucha al padre Francisco, o si usted sigue al pastor X o al apóstol, o no, al que usted quiera, usted haga lo que usted quiera, ¿sí me entiendes? O sea, eso a mí no me interesa. Porque es que si no, entonces resulta que es que hay quieren gobernar nuestra vida, o sea que ya no puedo ver a Juranito tal, ¿sí? Esos son celos, o sea, es que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Y esto no es un problema de hoy, que hoy haya más medios de comunicación y que usted pueda ver y escuchar 20 predicaciones, es fabuloso, vea todas las que usted quiera, las que usted tenga capacidad de ver, ¿sí? Pero no se vuelva seguidor de hombres ahí, ¿sí me entiendes? Es que este tipo sí y aquella tipa sí, y se hace así y hace así. No, nos engañó el diablo. Nos volvemos seguidores de hombres ungidos o carismáticos. Y por eso es que nos metemos en pirámides, nos metemos en problemas, nos metemos en cosas que no debemos meternos, etcétera, etcétera. Porque es que, ¿cómo ser exitoso?
del más exitoso de todos. Hermano, el más exitoso es el Señor Jesucristo. Vaya, búsquelo ahí. ¿Sí me entiendes? Así. Entonces uno, ¿cómo eh, hacer una empresa y ser exitoso rápidamente? Porque ahora todo es rápido, ¿no? Ahora todo es expreso, ahora todo es café con leche, todo es café, todo es rápido. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la palabra dice es vivir y vivir bien. Todo lo del mundo es una mentira. Es una mentira. Entonces, está ahí. Dice, y eso no es nuevo, eso es viejo. Primera Timoteo 6:3. Algunos enseñan ideas extrañas. No, es que esta es la última revelación. Yo me acuerdo de alguien que siempre decía eso. No es que este es el último rema. Es que el espíritu, bueno, yo no sé, el espíritu tal, no sé cuál sería, me dio este es rema. Entonces uno, el Señor me dijo, el último rema. Entonces dice ahí, algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces coja ese super rema, coja esa super no sé qué cosa y váyase y diga sí, como no, si ajusta la palabra o no. O esto es máquina de un, de un hombre ungido o un hombre carismático. Porque si seguimos el modelo de Jesús, esto nos lleva a una vida recta dedicada a Dios, que no tiene nada que ver con el éxito o todo lo que el mundo nos pueda dar. Dice Mateo 22, versículo 27 al 28, hablando de los fariseos de esa época. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosos por fuera, pero llenos de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Versículo 28, solamente quedamos con el 28, Mateo 23, versículo 28. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Estaba hablando Jesús de los religiosos de esa época. Entonces, ¿por qué hoy nos admiramos, así como algunos se admiraron porque echaron preso al presidente Uribe, ¿sí? Si iban a echar preso, ¿por qué nosotros nos admiramos que haya curas, pastores, que metan los guayos? Si es que lo que hay es un montón de mentirosos, engañadores. Usted fue el que se los metió por los ojos. Usted fue el que se volvió seguidor de hombres carismáticos y ungidos. No sé si ungidos de quién, pero bueno, ungidos. Usted, el Señor Jesús sí los veía, porque él veía el corazón. Entonces le dijo, ¿ustedes por fuera? Uy, eso es un atuendo tal, el gorro ese que usaban los fariseos, el gorro, la ropa y tal, y todo eso, el hablar, el tal, pa, el Jehová, y tal, no sé qué, pum, 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 etcétera, maravilloso. Pero por dentro dice que son engañadores, son falsos, son hipócritas. ¿Y viven en qué? En desenfrenos. Les gusta la plata, les gusta el amor al dinero, desenfrenos de la sensualidad, les gusta el poder, les gusta vivir exageradamente bien. Una cosa es vivir bien, otra cosa es exageradamente bien. Entonces, esos están. ¿Por qué? No, es que tiene helicóptero. Es que, como Cristiano Ronaldo, compró un carro más, un Ferrari más, un Lamborghini. A mí qué me interesa, hermano. Usted está engañado. Nosotros no vinimos a eso. ¿Por qué no vende el Lamborghini ese y lo vuelve a mercados y lo reparte a todo el mundo? A ver cómo vamos. Ah, no, 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 no. Aquí tenemos a los hermanitos X y Y que son los encargados de eso. Mi carita de me lo quieto. Tercero, él nos engaña y nos induce a que pensemos y tomemos decisiones que no están orientadas ni de acuerdo con la voluntad y la forma de pensar de Dios. ¿Sí? Y uno ve eso y uno se ríe. Y uno se ríe, porque uno ve eso y uno se ríe.
Uno dice, no puede ser que personas que no tienen ningún tipo de capacidad, sino que están con la mente contaminada, vengan a darle consejos a usted. Uno le dice a la gente, oiga, busque un consejero, busque un asesor idóneo, idóneo, de reconocida idoneidad. No, pero ¿cuál es su consejero? Cualquiera que dice que sí sabe. Sí. Hágale. Como dicen vulgarmente, ese huevo quiere sal, etcétera. Un poco de tonterías así. Un poco unos estúpidos fracasados. De idoneidad cero. Pero la gente les come carreta. Porque son habladores, son bocones, engañadores, etcétera. Dice segunda de Pedro, terminamos, segunda de Pedro 2, versículos 17 al 19. Estos individuos, esta versión es bonita, dice, estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que llevaba por el viento. Están condenados a ser unos fracasados. Se jactan de sí mismos. Es que yo no sé qué. Hay gente que se jacta de haber montado 10 negocios y de haber quebrado 10. Es que yo sí sé lo que es hacer un negocio. ¿Sí? ¿Y cuántos han logrado exitosos? Ninguno. Fracasados, pero se jactan. Es que yo he tenido 10 carros. ¿Cuántos tiene ahora? Ninguno. ¿Sí? Es que yo he tenido como 5 mujeres. ¿Y cuál puede decir que realmente fue feliz con usted o todas fueran infelices? Pues todas. Y así, hay gente que sí, se jactan de sí mismos con alardes porque tienen la bocota, echan un discurso grande, hablan duro, un discurso obviamente sin sentido porque es que cuando usted habla tan duro, no tiene ni sentido. Hablan tan duro y tan seguido que no tiene sentido lo que hablan. O sea, no se procesa nada, ni siquiera tienen la capacidad de pensar, sino que, sin hablar todas las boconadas que se le ocurren a la gente. Obviamente saben apelar a los deseos sexuales pervertidos. Eso sí, obviamente eso despierta ese espíritu en las demás personas de todas las perversidades, si me entiendes, de todas las pendejadas y maldades que han hecho, para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaños. Entonces la persona está obligando a salir de ese problema y aparece allá. Acaba usted de salir de un problema amoroso y aparece ahí. Es que un clavo saca otro clavo. Es que usted lo que necesita es un porrito ahí para calmar la ansiedad. Y así. Entonces así somos la gente. Prometen libertad. Es que usted tiene que disfrutar la libertad. ¿Cuál libertad? Si eso es lo que me lleva es a condicionar mi propia libertad. Pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Eso más claro no puede ser. Escrito hace mucho tiempo. ¿Sí me entiendes? Si a usted su sensualidad lo controla, yuca. Si a usted sus vicios lo controlan, mal. Si a usted el amor al dinero lo controla, si a usted lo controla la envidia, por eso es que dice la palabra, es mejor poquito en paz que un paquete ahí en discordia. Entonces, ¿cómo dice? Que uno tenga lo que uno pueda abarcar, pero hay gente que no. Que quieren abarcar es con los ojos, no con los brazos. Que uno pueda tener lo que uno pueda abarcar. Que no le salga, ¿no? Que uno pueda abarcar y controlar. Pero hay gente que quiere controlar con los ojos, abarcar con los ojos. ¿Sí? Entonces es terrible. Ahí donde usted está, hermano, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor.